jueves 23 de abril, a las 11 de la mañana, doña Josefa, la maestra, tocó su campanilla y todos los estudiantes salimos al patio de la escuela. A esa hora, la señora del comedor escolar le dice a un compañerito mío que tenía 9 años y medio y este servidor que hay que buscar agua al pocito, nos da los 2 cubos. Caminamos por el medio del cañaveral hasta que llegamos al pocito. Claro, mi compañerito, como era más grande que yo, era más ágil, puso los 2 cubos frente al pocito y comenzó a llenarlos. Ustedes saben que estos pocitos, como son, es como si fuera un hoyo donde el agua sale, emana de la tierra, y como son a la ras de la tierra, hay que tener un envase, hay que tener algo con que sacar el agua del pocito y echarlo dentro del cubo. En ese momento mi compañerito comenzó a sacar el agua con unas latitas de esas de mantequilla que venían antes, que no tenían etiqueta, que eran color plateada. Comenzó a sacarle el agua y echarlas dentro del cubo. Mientras él la está sacando, yo me puse a caminar distraído por el pequeño riachuelo, por la pequeña quebradita. Mientras estoy distraído, de momento escucho la voz de mi compañero que me llama asustado y me dice: Juan, 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 ven acá, ven acá. Cuando me acerco donde él había sacado una latita de agua del pocito y había comenzado a derramarla dentro del cubo, pero se había quedado paralizado. Estaba paralizado allí con su latita de agua en la mano, porque el chorro de agua que estaba cayendo de la latita al cubo, por alguna razón inexplicable, se había llenado de muchos colores. Parecía como si fuera un arcoíris que se estuviera derramando de aquella latita al cubo. Y cuando él vio que yo me acerqué donde él reaccionó, dejó caer su latita al piso, se viró de espaldas todo asustado, salió corriendo por el medio del cañaveral camino hacia la escuelita. Ustedes se imaginan, un jibarito de 8 años, a mí también me dio miedo. Y me dio tanto y tanto miedo que me dieron deseo de salir corriendo. Y cuando voy a salir corriendo, por alguna razón inexplicable, mis pies se habían paralizado. Por más que yo hacía el intento de despegarme de allí, sencillamente no podía moverme. Todo mi cuerpo estaba tenso, paralizado, pegado allí al piso. Y ustedes saben que en estos sitios del campo, aunque sean de día, en estos sitios donde hay agua, se escuchan algunos ruidos como son los pajaritos, el viento cuando le da las ramas, los coquís. Pues por alguna razón inexplicable, en aquel momento se ha hecho un silencio tan y tan y tan profundo, que yo creía que me había quedado sordo. En toda mi vida había sentido un silencio tan profundo como aquel. Inmediatamente después del silencio se hizo una tranquilidad, una paz profunda. Parecía como si el mundo se hubiera paralizado totalmente. No se movía ni tan siquiera ni una sola de las hojitas de los árboles. No se movía nada en lo absoluto. Y lo único que yo podía mover eran mis ojos, mi cabeza. Y cuando levanto mi vista sobre la lomita que había sobre el pocito, había una joven, una muchacha que se me quedó mirando profundamente a los ojos. Y por alguna razón, cuando aquella muchacha se me quedó mirando a los ojos, toda aquella tensión que yo tenía en mi cuerpo, todo aquel miedo que yo tenía, comenzó a desaparecer. La mirada de aquella joven me dio una confianza mucho más grande que si fuera mi madre la que me estuviera mirando, que aquel silencio, aquella paz, aquella tranquilidad se hizo mucho más profunda, mucho más inmensa. Parecía como si comenzara a entrar a un mundo totalmente desconocido para mí, a un mundo donde parecía que no se podía medir el tiempo, donde parecía que no existía ni principio ni fin. En mi mentalidad de jibarito del campo, yo me hacía un sinnúmero de preguntas y me decía a mí mismo, ¿cómo era posible que aquella joven, aquella muchacha que estaba suspendida en el aire, como a 5 o 6 pies de distancia de la lomita, aunque era sólida, palpable, como si fuera de carne, como si fuera de hueso, aquella joven estaba allí, suspendida en el aire, parada sobre una nube, como a 5 o 6 pies de distancia de la lomita, y del interior de sus manos, del interior de toda su vestidura, del interior de su rostro, de adentro hacia afuera, salía como una luz
pero una luz tenue que permitía que uno viera aquel rostro, aquella cara tan hermosa. En toda mi vida yo he visto una cara tan hermosa como aquella. En aquella cara no había ni una sola manchita, no había ni una sola imperfección, con sus ojos color castaño, sus mejillas sonrosadas. El color de su piel no era oscuro, oscuro, ni pálido, pálido, sino que era como es el color de todas las mujeres puertorriqueñas. Debajo de su manto azul salían unos rizos de pelo color castaño, del mismo color de sus ojos. Y si aquella joven era hermosa, si era maravillosa, también hermosa era aquella corona de estrellas que tenía sobre su cabeza. Ustedes han visto que para que esas estrellas que tiene ella alrededor de su cabeza se sujeten, tiene como un arito que sujeta esas estrellas. Pues aquellas estrellas era como si cogiéramos el sol y lo redujéramos de tamaño, lo convirtiéramos en muchos soles, suspendidos en el aire alrededor de su cabeza, separados como a pulgada y media, sin que nada los sujetara. Parecían como si fueran guardianes que estuvieran guardando aquella cabeza tan hermosa. Nunca en mi vida he sabido cuánto tiempo estuve ante la presencia de aquella joven, pero de momento aquella joven desapareció, y cuando desapareció sentía una alegría, una paz tan y tan grande. Sentía el deseo de comunicárselo, de decírselo a alguien. Salí corriendo hacia la escuelita. Cuando llegué a la escuelita, pues no me atreví a decírselo a la maestra, pero se lo dije a mis compañeritos de clase, niños de primero, segundo, tercer grado. Y cuando se lo digo, también antes existían muchas supersticiones en el campo, y no solamente en el campo, existen hoy en día y existen en las grandes ciudades, ¿verdad? Y cuando se lo digo me dice: mira, Juan, no vuelvas para allá, que eso era un muerto, que eso era un fantasma, que eso era una cosa que te va a coger. Pero claro, yo sabía que aquello había sido tan hermoso, que aquello había sido tan lleno de paz, tan lleno de tranquilidad, que sencillamente no podía ser lo que me estaban diciendo aquellos niños. Y esa noche la pasé dentro de mi casa con una alegría inmensa, pero con un anhelo profundo de que llegara el próximo día.